Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 9 de un total de 20 que forman un curso de diseño experimentos. Vamos a hablar en este video sobre el diseño factorial de tres factores. Ya hemos comentado el diseño de un solo factor, de dos factores. Ahora vamos a hablar sobre un diseño de tres factores. Todos estos se les conoce como diseños factoriales, son diseños factoriales. Tres factores. Tenemos tres factores. El investigador desea estudiar el efecto de tres factores sobre cierta variable de respuesta. El primer factor lo vamos a representar con la letra A, el segundo letra B y el tercero letra C. El factor A se supone que tiene A niveles, A minúscula cantidad de niveles. El factor B tiene B minúscula cantidad de niveles. Y el factor C tiene C minúscula cantidad de niveles. De tal manera que multiplicando estos números de niveles tendríamos un total de ABC tratamientos diferentes que podemos aplicar al proceso. Y si se hacen n réplicas para cada tratamiento, se harán un total de ABCN pruebas. Un total de ABCN pruebas. Por supuesto, al ir incrementándose el número de factores y luego incluyendo las réplicas, se hace una cantidad, pues puede ser muchas, cantidad grande de pruebas que se tienen que aplicar. En este caso, ABCN sería el total de pruebas que se deben aplicar, que se deben ejecutar en orden aleatorio. Bien, siguiendo ya con las ideas que hemos comentado para los diseños de un factor y de dos factores, pues al construir la tabla de análisis de varianza, pues debemos ver ahí los renglones para los efectos principales, la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de C y su media de cuadrados correspondientes. Luego debemos tener renglones para las interacciones dobles. Observe usted que aquí va a haber tres tipos de interacciones dobles. La interacción del factor A con B, AB, la interacción del factor A con C, AC, y la interacción del factor B con C, o sea, la interacción BC. Entonces aquí en la tabla de Andeva debemos tener un renglón para la suma de cuadrados de la interacción AB, un renglón para la interacción, pues, para la suma de cuadrados de la interacción AC y otro renglón para la suma de cuadrados de la interacción BC. Y además debemos incluir otro efecto también importante que es la interacción triple, que es la combinación de los tres factores. Interacción triple ABC. En la práctica, a lo mucho, pues se maneja la interacción triple. De hecho, lo más frecuente es que se manejen nada más las interacciones dobles. Ya rara vez o casi nunca, prácticamente nunca se toman en cuenta interacciones cuádruples. Si tengo un experimento con cuatro factores, pues podemos hablar del efecto de interacción cuádruple. Si son A, B, C y D, cuatro factores, pues tendríamos la interacción cuádruple A, B, C, D. Si son cinco factores, pues la interacción de los cinco factores, etcétera, etcétera. Pero ya estas interacciones tan elevadas, pues en la práctica no se les considera mucha importancia porque, bueno, primeramente porque es difícil interpretarlos. Es difícil interpretar el significado de una interacción cuádruple, quíntuple, sextuple, ¿sí? Entonces, y también es muy complicado representarlos gráficamente, es muy complicado. Es pues, casi tarea imposible representarlos gráficamente. Entonces, pues realmente en la práctica pierden interés. A lo mucho sería una interacción triple y no más arriba lo que en la práctica se toma en cuenta. Repito, la mayoría de las veces únicamente se toman en cuenta las interacciones dobles y hasta ahí. Bien, ¿cuándo se dice que una interacción triple está presente? Bueno, esta todavía es relativamente fácil observarla gráficamente. Se dice que una interacción triple está presente cuando la gráfica de interacción dobles de dos factores, esa gráfica cambia al cambiar los niveles del tercer factor. Por ejemplo, si yo veo la gráfica de interacción doble de AB, manteniendo el nivel 1 del factor C, por ejemplo, manteniendo fijo el nivel 1 de C, construimos
la gráfica de interacción dobles de A y B. Y después, cambiando el nivel de C al nivel 2, generamos otra vez la gráfica de interacción doble AB, ahora con el nivel 2 del factor C. Y así sucesivamente. Y después, con el siguiente nivel de factor C, obtenemos la gráfica de interacción doble de AB, etcétera, etcétera. Cuando esas gráficas de interacciones dobles cambian su comportamiento, cambian, al ir cambiando el nivel digamos, del factor C, cuando esa gráfica de interacción dobles va cambiando, entonces se dice que el efecto de interacción triple está presente. Cuando la gráfica de interacción doble AB, por ejemplo, es relativamente siempre la misma, tiene el mismo aspecto para todos los niveles del factor C, cuando la gráfica de interacción doble es básicamente la misma, entonces se dice que no está presente el efecto de interacción triple. Entonces la interacción triple está presente cuando la interacción doble cambia al ir variando el nivel del tercer factor. Entonces, por eso es todavía relativamente fácil apreciar gráficamente si está presente o no la interacción triple. Bien, entonces, pues esta serie de efectos principales, los efectos de interacción doble y el efecto de interacción triple, son los que debemos incluir en la tabla de Andeva para este tipo de diseños factoriales de 3 factores. Vamos a ilustrar eso con el siguiente ejemplo. Aquí se estudia el efecto de la presión 1, que tiene estos valores, estos niveles, 30, 65 y 100 psi. Entonces, este factor, presión 1, tiene 3 niveles. Y tenemos presión 2, otro tipo de presión, le llaman presión 2, que tiene 2 niveles, 38 y 42 psi. Y el efecto del tiempo, seguramente va a ser el tiempo que se aplica cierto tratamiento con la combinación de estas presiones. El tiempo tiene 2 niveles, 5 y 20 segundos. Entonces se estudia el efecto de estos 3 factores en la uniformidad de una llanta. La uniformidad se mide en libras, es una variable, seguramente es una variable de calidad que se mide en libras, la uniformidad de una llanta. Entonces, el investigador quiere estudiar el efecto de estos 3 factores sobre esta variable, la uniformidad de una llanta que se mide en libras. Bien, aquí tenemos los datos. Vea usted que se aplicó la técnica de bloque completo balanceado. En el bloque 1 se aplicaron todos los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos aquí? Bueno, observe usted, presión 1 tiene 3 niveles, presión 2 tiene 2 niveles y el tiempo tiene 2 niveles. Entonces, 2 por 2, 4, por 3, 12. Es un total de 12 tratamientos posibles. 12 tratamientos posibles. Bueno, observe usted que en el bloque 1 se hicieron las 12 pruebas. Se aplicaron los 12 tratamientos combinando los diferentes niveles de los 3 factores. Y entonces sería una primera réplica. Y luego en el bloque 2 se aplicaron nuevamente todos los tratamientos, los 12 tratamientos, y aquí tenemos el valor registrado en la respuesta. La uniformidad aquí yo lo abrevio como uniforme. Esto de uniforme se refiere a esta variable, uniformidad, que aquí en la tabla de datos yo le llamo uniforme, que sería la variable de respuesta. Entonces vea usted que, bueno, esta decisión fue una decisión inteligente del investigador porque como son 2 réplicas, sería un total de 2 por 2, 4 por 3, 12 y 12 por 2 sería un total de 24 pruebas. Entonces, aplicar 24 pruebas en una sola sesión, pues se antoja muy riesgoso porque son muchas pruebas las que se van a ejecutar en una sola sesión y si algo falla, pues se podrían echar a perder todas las pruebas. Entonces, es muy riesgoso ejecutar las 12 pruebas en una sola sesión. Entonces, aquí el investigador decide por agruparlas en dos bloques. No se indica cómo se definen los bloques. Supongo que lo más probable es por día. En un día se corrió este bloque, estas 12 pruebas, y en el siguiente día se corrió este segundo bloque. Supongo yo que son
el bloque son días diferentes, día 1 y día 2. Aunque aquí en el ejemplo no se aclara con precisión cómo se definió el bloque. Bueno, entonces, pues aquí tenemos los resultados, vea usted, son 2 réplicas y cada réplica en un bloque. Entonces se utilizó la técnica de bloque completo balanceado. Se supone que dentro de cada bloque el orden de las pruebas fue en orden aleatorio. Debió haber sido en orden aleatorio. Bien, entonces, pues con estos datos se genera la tabla de Andeva para hacer su correspondiente análisis estadístico. Y claro, al efecto que ya comentamos, efectos principales, interacción doble, interacción triple, en este caso hay que agregar el renglón para el efecto de los bloques. Aquí tenemos el efecto de los bloques y este es su estadístico y este es su p-value, el p-valor es 0, lo cual nos hace inferir que la media de la respuesta de cada bloque sí son estadísticamente diferentes. Entonces, pues algo pasó ahí, que sí hay una diferencia entre el bloque 1 y el bloque 2. Entonces, afortunadamente, con este renglón, en la tabla de Andeva, con este renglón, aquí se está aislando el ruido que emiten los bloques en la respuesta. Afortunadamente, aquí ya estamos aislando ese ruido con la suma de cuadrados de los bloques. Aquí ya estamos aislando ese ruido que emitieron los bloques, que sí es estadísticamente significativo. Pero como ya lo hemos dicho antes, el investigador no está interesado en el efecto de los bloques. Está interesado en el efecto de estos factores, presión 1, presión 2 y el tiempo. Ese es el interés real del investigador. Bien, presión 1 resultó estadísticamente significativo, entonces se infiere que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de presión 1 en sus 3 niveles. Entonces no todas las medias son iguales. Al menos hay 2 medias diferentes en la respuesta para los niveles de la presión 1. Presión 2, también el p-value es muy pequeño, entonces se rechaza H0 y se infiere que la media de la respuesta para la presión del nivel 1, presión tipo 2, nivel 1 es diferente a la media de la respuesta usando presión 2, tipo 2, nivel 2. Y el tiempo no es estadísticamente significativo, el p-valor es muy grande, casi 40%, entonces se infiere que el tiempo de la aplicación del proceso no influye de manera importante en la media de la respuesta. Luego vienen las interacciones dobles. La interacción presión 1 con presión 2 sí es significativa. La interacción de presión 1 con tiempo, pues apenas es arriba del 5%, entonces pues podemos sospechar que sí es significativa. Y la presión doble, la interacción doble, presión 2 con tiempo, pues no es estadísticamente significativa. El p-valor es de 43%, entonces este efecto no es importante. La interacción doble de la presión 2 con el tiempo no influye en la respuesta. La interacción triple, pues estadísticamente por poquito no es significativa porque es un poquito arriba del 10%. Entonces, pues bueno, siguiendo el librito, pues no es estadísticamente significativa, pero por muy poquito. Entonces, pues quién sabe. Quizá viendo ya las gráficas se puede visualizar algo interesante. Bien, la media del cuadrado del error es 0.23, entonces se estima que esta es la varianza del error aleatorio, donde aquí sí tenemos confianza de que este es el ruido aleatorio que hay en la variable de respuesta, ya que el ruido que emite los bloques pues ya está aislado aquí. Si no se hubiera hecho esto, entonces este ruido que emiten los bloques se confundiría con el ruido del azar y entonces el error la varianza del error sería un valor más grande, posiblemente. Entonces, insisto, el haber aislado aquí el ruido de los bloques hace que la suma de cuadrados de error refleje más genuinamente el ruido que emite el azar. Porque, insisto, el ruido que emiten los bloques ya está aislado en este renglón, en esta parte. Bien. Aquí tenemos el análisis de residuales para evaluar si son válidas los resultados de este análisis estadístico y pues creo que sí.
el ajuste a la distribución normal es muy bueno. Y esto es lo que pues siempre queremos ver en esta gráfica, una nube de puntos con una amplitud más o menos constante. En toda esta nube de puntos, una amplitud más o menos constante. Entonces, esto es lo que pues quisiéramos ver siempre en esta gráfica. Con esto evaluamos que la varianza del error sí es constante para todos los casos. Y bueno, y este zigzagueo pues tendría sentido si este es el orden de las pruebas, pero pues no es así porque están divididas en dos bloques. Entonces, como que esto no ayuda mucho. Sin embargo, aquí vea usted en el histograma, sí se aprecian de manera simétrica dos grupos de datos. Seguramente es el efecto de los bloques. Me imagino que esto es el efecto de los bloques. Hace que se vea estos dos grupos de barras muy simétricas. Entonces, en resumen, con esto se puede inferir que sí se cumplen razonablemente bien los requisitos para que los resultados del análisis de varianza sean válidos. Aquí tenemos la gráfica de efectos principales. Esta línea punteada aquí en el centro es el promedio global, que está aproximadamente, creo que es más o menos 12.3 libras. Aproximadamente 12.3 libras es el promedio global. Y este punto es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó la presión 1 de 30 psi. Este punto es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó presión 1 con un valor de 65 psi. Y este punto es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó 100 psi para la presión 1. Igualmente, este es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó la presión 2 con un valor de 38 psi. Y este es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó la presión 2 con 42 psi. Y aquí tenemos el promedio de todas las pruebas donde se aplicó un tiempo de 5 segundos. Y aquí tenemos el promedio de todas las pruebas donde se aplicó un tiempo de 20 segundos. Bien. Y aquí tenemos la gráfica de interacciones dobles. Creo que a lo mejor es más ilustrativa esta parte de aquí. Es la misma información en las dos partes, es la misma información con diferente enfoque, pero creo que es más ilustrativa esta. Vea usted cómo la interacción presión 1 con presión 2, las trayectorias no son paralelas. Entonces, esto nos dice que esta interacción es estadísticamente significativa. Y aquí tenemos la gráfica de interacción de presión 1 con tiempo, que tampoco las trayectorias no son paralelas. Entonces se infiere que esta interacción también influye de manera importante en la respuesta. Esta es la gráfica de interacción presión 2 con tiempo, donde pues no son paralelas porque aquí se unen, ¿ya? Entonces posiblemente sí pueden ser significativas, pero recuerdo que en la NOVA no, esta interacción no salió estadísticamente significativa. Fueron estas dos interacciones las que aparecen como significativas en la tabla de Andeva, si no me equivoco. No nos indican cuál es el objetivo, si maximizar la uniformidad o minimizarla. Yo supongo que lo más probable es que sea acercarse a un valor target. Por ejemplo, si el target son 12 libras, que más o menos es el valor del centro, suponiendo que ese fuera el objetivo, no lo sabemos. Entonces esta gráfica de interacciones dobles podría ayudar para tratar de encontrar las condiciones en donde nos podemos acercar a ese valor target para la variable respuesta, la variable de uniformidad, que se mide en libras, dijimos. Entonces, esto puede ayudar para tratar de detectar cuáles son las mejores condiciones para tener una uniformidad razonablemente buena. Y estas serían las gráficas para apreciar el efecto de interacción triple. Vea usted aquí, tenemos la gráfica de interacción doble de presión 1 con presión 2, fijando el tiempo en 5 segundos. Para aquellas pruebas donde se aplicó este tiempo de 5 segundos, generamos esta gráfica de interacción doble de presión 1 con presión 2. Y luego aquí tenemos nuevamente la gráfica de la interacción doble, presión 1 y presión 2, pero fijando el tiempo en 20 segundos. Esta es la gráfica de la interacción doble, presión 1 y 2, con un tiempo de 20 segundos. Y esta es la interacción doble, presión 1, presión 2, con un tiempo de 5 segundos. Y las gráficas pues son diferentes. Ve usted que los comportamientos
son diferentes en las gráficas. Entonces, eso sugiere, esta gráfica sugiere que la interacción triple sí puede ser significativa, sí puede influir en la respuesta. Sin embargo, en la tabla de Andeva tuvo un P ligeramente mayor. Creo que es 0.18, si no me equivoco, fue el P-valor de la interacción triple. Entonces, pues el P-valor dice que no es significativo, por apenitas arribita del 10%. Sin embargo, la gráfica sí sugiere otra cosa, sugiere que la interacción triple es significativa. Bueno, estas dos gráficas de interacciones dobles, estas dos gráficas juntas, sería la evidencia gráfica del efecto de la interacción triple. Esto más bien nos podría ayudar para detectar cuáles son las mejores condiciones. Ya dijimos, si por ejemplo el objetivo es acercarse lo más posible a una uniformidad de 12 libras, por ejemplo este punto, pues está cerca del 12. Sería presión 1 de 100 psi combinado con presión 2 de 38 psi y un tiempo de 5 segundos. ¿Verdad? Y por este lado, pues quizá este punto también puede ser de utilidad para acercarnos estoy suponiendo, insisto, es una conjetura. Estoy suponiendo que el objetivo es aproximarse a un valor de 12 psi, de 12 libras, en la variable de respuesta, en la uniformidad de la llanta. Si ese fuera el caso, pues a lo mejor este punto nos sugiere unas condiciones para estar cerca de 12 libras en la uniformidad de la llanta. Aquí estamos combinando una presión de 30 psi para la presión 1 con 38 psi para la presión 2 y un tiempo de 20 segundos. Entonces, claro, no olvidar que después de todo esto, de que el investigador ya se dio cuenta o detectó las mejores condiciones, no olvidar la recomendación de pruebas confirmatorias. Después de todo esto, correr el proceso de manera continua, fijando las condiciones que encontró el investigador más apropiadas y una pequeña corrida continua. Y entonces ya tenemos un muestreo de la variable de respuesta. Y ya se puede aplicar todo lo que vimos en el método, en el curso de estadística aplicada, de intervalos de confianza para estimar la media poblacional, etcétera, etcétera, de la media poblacional de la variable de respuesta. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.